Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Santos Programación. Vamos a empezar con el primer tutorial, que es el del XML. En este caso vamos a hacer una introducción porque el XML trae bastantes tecnologías asociadas. Y bueno, antes de ver ejemplos y hacer ejemplos, vamos a explicar qué es. En este caso es un lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos. Es parecido el lenguaje de marcas, un lenguaje de marcas muy conocido, el HTML, aunque el 5 es muy potente. El 4, por ejemplo, es algo más sencillo y es muy parecido a este, y permite en este caso el intercambio de información. Es importante recalcar la palabra información y distinguirlo de dato, porque un dato, por ejemplo, es un documento, poner Cristóbal Colón, eso es un dato. Cuando sabemos que Cristóbal Colón significa un nombre o una calle o un personaje histórico, eso es información. Podemos saber que eso es un dato, o sea, es una información, tiene más contenido que un dato, sabemos lo que es. Bueno, ventajas: transformar los datos en información, es sencillo de entender y aplicar, es un componente estándar, no depende de las versiones, o sea, los XML 1.0 son válidos en el 1.1, realmente validan contra un DTD, contra un esquema, que bueno, ya veremos más adelante, no nos vamos a meter en profundidad con el esquema o el DTD, que es el que le da significado al XML. Y claro, como es un documento de texto, es fácil intercambiarlo entre las plataformas. Te puede venir, por ejemplo, Android lo usa, también lo usa Windows, lo usa Mac, da igual que tenga un procesador ARM, que tenga lo que tenga, que si lee un documento de texto y tiene después un analizador en esa plataforma, sirve perfectamente. Cualquier lenguaje realmente puede hacer un match y ver si funciona, o sea, puede analizar el XML. Y es posible entenderlo fácilmente, o sea, es muy visible. Desventaja: realmente la mayor que tiene es que comparado con JSON es más pesado. Por ejemplo, JSON lo usa Google en Google Maps, por poner un ejemplo entre los varios que usa Google JSON, y sirve eso para enviar información, es un lenguaje de listas JSON, y bueno, el XML es más pesado realmente. Y bueno, procesar varios XML distintos puede llevar a versiones incompatibles. Por ejemplo, si añadimos en un XML un campo, como todos los campos tienen que estar definidos en el DTD, tendríamos que añadir ese campo en el DTD. Ya algo un poco que veremos más adelante con esquemas y DTDs. Vale, vamos a empezar con el documento. El XML tiene que empezar por esta declaración. Esta declaración realmente lo único que es obligatorio es la versión 1.0, 1.1. La codificación es interesante ponérselo y si es un documento independiente o no, pero bueno, son campos opcionales: codificación y declaración independiente. Solo hay un elemento raíz parecido al HTML, que empezaba en HTML y acaba en HTML. No puede haber nada sacándole la declaración antes ni después de esos elementos. Todas las entidades se declaran en la DTD. Bueno, es lo que acabo de explicar y lo veremos en DTD. La sintaxis: todas las etiquetas que abramos las tenemos que cerrar. Si abrimos un BR hay que cerrar un BR, no hay más. Si abrimos HTML hay que cerrar HTML. Si abrimos Head hay que cerrar Head, comparándolo con el HTML, que después haremos ejemplos distintos al HTML. Los valores de los atributos tienen que estar entre comillas, simples o dobles. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace a elemento A, href, que sería el atributo, y vemos que está sin comillas. Esto es válido en HTML, pero en XML no es compatible. Tiene que haber comillas simples o dobles. Y elementos vacíos: hablábamos antes del BR. El BR, para escribirlo bien en XML, tiene que estar cerrado. Lo podemos cerrar así o abrir aquí otra etiqueta y poner barra BR sin esto. Así estaría bien, pero bueno, una manera acotada de si está vacío de cerrarlo es así. Y es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto es un elemento distinto a esto. Bueno, documento válido: esto sería un documento bien formado, y un documento válido es el que cumpla el DTD o el esquema, que hablaremos más adelante. No es muy difícil y ya lo veremos. Comentarios: si queremos introducir un comentario se usa esta estructura. Se usaría menor, exclamación, menos menos, y se cerraría cuando acabemos de escribir en menos menos y mayor que, o menor que, perdón, lo dije al revés. Bueno, sí, puede ser. Bueno,
Podría ser multilínea. Si esto le damos enter para abajo, todo lo que vaya en medio de ese bloque, escribimos que no pasa nada. Y atributos, vale. Es bueno no abusar de los atributos. Realmente si tenemos dudas de si algo es un atributo o un elemento, lo mejor es poner un elemento. Los atributos no pueden contener valores múltiples, aunque después sí podemos hacer una lista en los esquemas sobre los atributos que queremos que pueda tener. No pueden contener estructuras en árbol y no se pueden extender fácilmente. Entonces los atributos realmente suelen ser cosas más pequeñas. No sé. Ahora la verdad no caigo así en un atributo claro, pero bueno. Según trabajemos con ellos, si hay duda, realmente es elemento. Son difíciles de leer y mantener. Esto ya son entidades dentro del XML que a lo mejor no las vemos hoy todas, por ejemplo para declarar un DTD o para hacer un mayor, un menor, pero también nos queda espacio de nombres, que aquí no viene reflejado. Entonces bueno, en espacio de nombres lo veremos. Vamos a ver los ejemplos de la W3C, que os dejaré el enlace en los comentarios. Y tenemos uno muy sencillo, que se editó con un programa, el XML Spine. Nosotros vamos a usar después el Notepad++ y el XML Copy Editor, que el XML Copy Editor a mí me gusta un poco más porque completa los elementos. Vemos que hay un elemento raíz, nota, note, a, tú, desde, la cabecera, o sea, lo que sería el asunto, y el contenido. Es parecido, imita un mail, pero realmente es una nota. Hacia, de, cabecera y cuerpo. Entonces vemos que eso está correcto. Correctísimo. Vemos que es un documento XML, pero el navegador no os lo lee. Generalmente los navegadores pueden leer los XML sin problemas. Existe también el XHTML que veremos. Y aquí tenemos uno que falló, que realmente cuando lo vamos a leer con el navegador nos dice nanay. A ver si me lo deja guardar. Note error. Y edit con Notepad++. Vamos a aprovechar y lo vemos aquí. Vemos que tiene el encabezado, que tiene un comentario, tiene una nota, to, from, taca. Abre aquí la etiqueta y no la cierra. Y esto es la línea 5, que es donde nos daba error. Entonces, bueno, realmente si le quitáramos esa F ya sería un documento válido. Y bueno, ahora vamos nosotros a hacer los nuestros, entonces no vamos a tener problemas. De hecho, voy a copiar este. Tenía aquí un ejemplillo, pero bueno, vamos a trabajar sobre este. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo que acabamos de copiar en el Notepad++ para ver qué podemos hacerlo. Lo primero, tenemos un plugin manager, Show Plugin Manager, en el Notepad++. Es un programa gratis y nos iríamos a las XML Tools, que son las que yo tengo aquí. Entonces con esto ya nos aparecería aquí XML Tools. Y vemos que aquí tenemos una opción que es validar, que nos pide el esquema, nos tendría esa opción. Es un poco más incómodo que el XML Copy Editor. Bueno, nos deja transformaciones, evaluar XPath, ponerle el tipo de XML. Bueno, no estaría mal. Bueno, lo primero, la declaración, UTF, comentarios, ejemplo XML. Es importante, las etiquetas no deberían de empezar por números. Ejemplo, por ejemplo, después lo voy a poner con letra. Y check syntax now. Vemos aquí. Taca, línea 3, ya nos da error. ¿Por qué? Porque empieza por número. Ponemos primer, por ejemplo, y aquí abajo cerramos con primer. Vemos que ya nos lo cierra. Por ejemplo, hiciéramos primer ejemplo. Esto ya es para... No nos falla en la última. ¿Por qué? Porque no es el mismo elemento. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto es para ver ya
lo que hablábamos. Tú... Vamos a poner mail, por ejemplo, mail podría ser perfectamente un elemento, pero primero lo voy a poner aquí como prueba@yo.es. Esto sería un atributo dentro del elemento tú, y aquí vendría el contenido, el atributo. Si lo validamos, perfectamente. Esto, si tuviéramos dudas, bueno, mail, ¿qué lo pongo? ¿Es un dato dentro de tú? ¿No es un dato dentro de tú? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Lo podemos poner aquí como mail. Y chequeamos. Perfecto. Y vemos que mail realmente aquí no me está haciendo las tabulaciones. Es importante siempre tabular en programación. Vemos que aquí no nos quedaría, pero mail, por ejemplo, este elemento que está aquí, perfectamente lo podríamos tener aquí. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo bien. Vamos a pegarlo, vamos a tabularlo. Vamos a validar. Y lo vemos ahí. Bueno, pues es un buen ejemplo, y ahora vamos a ver otro ejemplo en el XML Copy Editor. Bueno, vamos a seguir con el XML Copy Editor, que es un editor, en este caso está bajo GPL, o sea, es un editor open source, y que para el caso nos ayuda bastante. Realmente las ayudas de elemento a mí no es algo que me llame mucho la atención, pero bueno, sí que nos va a ayudar a la hora de escribir. Cuando creamos, bueno, nos deja elegir DTDs, XSL, XHTML, como veis. Vamos a crear nosotros un XML normal y ya nos pone el encabezado, en este caso que tiene UTF-8 y la versión. Vamos a explicar otra cosa que antes no explicamos, menos tal. ¿Ves? Esto lo cerro mal. Esto debería ser, esto es un comentario. Ah, bueno, ya sé por qué lo cerro mal. Primer fallo. Esto es un comentario multilínea. Y ahora vamos a crear. Como bien dijimos, tiene que haber un raíz. Ya nos lo cierra. Lo vemos aquí, perfecto. Elemento primero. Toca. Vamos a darle ahí un poco de tabulación para enterarnos. Las tabulaciones ayudan muchísimo para leer. Su elemento primero. Y vamos a ponerle otro, por ejemplo. En este caso, otro, por ejemplo, boolean, a ver si me deja, no. Y el otro vamos a cerrarlo como explicábamos con esto. En vez de boolean, que parece una palabra reservada, vamos a poner único, que no lo debe ser. Esto es un atributo, su elemento, contenido, tenido y un elemento. Vamos a analizar un poco lo que tenemos aquí. Tenemos un elemento raíz, un elemento primero que contiene este otro elemento y este otro elemento. Este otro está vacío, pero tiene un atributo. Y este elemento tiene contenido. Evidentemente, a este elemento le podemos poner el atributo único, no, o sí, o el valor que queráis. Esto realmente es texto, pues poner 1 y no pasa nada. Y dentro del primer elemento, otra cosa que podemos hacer es contenido del primer elemento. Entonces, bueno, vamos a intentar tabular un poco más para separar los contenidos, ¿no? E intentar verlo un poco más en la estructura de árbol que debería tener. Bueno, esto no se ejemplifica bien lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y cuando queremos comprobar si está bien formado, le damos aquí, nos aparece abajo que está bien formado. Si, por ejemplo, abriera esto y le diera aquí, en la línea 13, columna 11,
realmente lo que me dice es que es en la columna 11. Subelemento primero. Taca. Y bueno, ahora mismo yo creo que ya este inicio, bueno, vamos a ponerle un segundo elemento para hacerlo más claro. Elemento segundo, más, y el más lo podemos cerrar así, aunque vaya vacío. Y por ejemplo, vamos a poner otro más con el mismo, y el más lo vamos a cerrar atrás para que veamos que es totalmente válido. Especificar, lo importante es que siempre que abrimos el elemento lo cerramos, no podríamos mezclarlos. Entonces es un documento bien formado. Vamos aquí, vamos a cerrar la ventanita para ver que no nos sale. Perfecto, vemos que están vacíos, que no hay contenido, no hay problema ninguno en ponerlo sin contenido. Si queremos escribir aquí un comentario, comentario, nos vale. ¿Dónde no nos valen los comentarios? En los multilíneas. Por ejemplo, un comentario no lo podemos poner nunca dentro de un elemento. Entonces, bueno, con esto me parece ya bastante sencillo, bastante básico. En el siguiente ejemplo, ahora que ya sabemos de qué va el XML, trataré un XML más real, con una lista de ordenadores seguramente, y nos meteremos con los espacios de nombres, o haré un ejemplo que sea un poco más real, que entendamos lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, os animo a seguir, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Adiós.